No lo digo metafóricamente. No como la gente exagera los recuerdos para que parezcan importantes. O sea, estaba de pie en la acera frente a mi apartamento, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, viendo cómo mi aliento empañaba el aire, cuando me di cuenta de que la sombra que se extendía frente a mí era más pesada que mi cuerpo, como si cargara con años que no había vivido a propósito. Siempre había sido el callado, la figura de fondo de las fotos de grupo, el chico del que nadie se preocupaba por convertirse en alguien extraordinario porque, para empezar, nadie esperaba gran cosa. Seguro, predecible, invisible de una forma que poco a poco te enseña a no buscarte espejos. Esa noche había sido ordinaria hasta el aburrimiento. Sonrisas educadas, asentir con la cabeza ante chistes que no me hacían gracia. Diciembre tenía una forma de resaltar lo insignificante que se sentía mi vida, como si todos los demás estuvieran arropados por el calor mientras yo me mantenía al margen, fingiendo no tener frío. Al abrir la puerta, vi mi reflejo en la ventana oscura. Hombros anchos y encorvados, rostro cansado, mirada distante, y por una fracción de segundo, sentí pena por alguien a quien no podía identificar. Dentro, el apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la calefacción. Decoré por costumbre, no por gusto. Un arbolito en la esquina, luces blancas, sin adornos que contaran una historia. Fue entonces cuando noté algo extraño o raro. Había una caja debajo del árbol que no había estado allí esa mañana. Estaba envuelta en papel rojo intenso, de esos que parecen brillar incluso con poca luz, con una cinta atada con tanto cuidado que parecía deliberada, casi respetuosa. Una etiqueta colgaba de ella, en blanco salvo por una estrellita dorada. Sin nombre, sin explicación. Mi primer instinto fue irritación, una broma, quizá un error del vecino. Pero mi segundo instinto, más silencioso y peligroso, fue esperanza. Me senté en el suelo frente a ella un buen rato sin tocarla. Recuerdo haber pensado en cuántas veces había ignorado sentimientos porque no encajaban en la forma que creía que me correspondía. Cuántos momentos me tragué preguntas sobre mí misma porque era más fácil aburrirse que confundirse. La caja parecía esperar, paciente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente levanté la tapa, el aire cambió. Una calidez se derramó, no exactamente calor, sino comodidad, como entrar en una habitación donde alguien ya te comprende. Dentro había ropa doblada con una pulcritud imposible. Telas suaves, líneas fluidas, colores que siempre había admirado desde lejos y que me decía que eran para otra persona. Encima había una tarjetita. Esta sí tenía palabras. Por esa parte de ti que seguía siendo amable incluso cuando permanecía oculta, se me hizo un nudo en la garganta. Hacía años que no lloraba, no de verdad, pero algo en esa frase me desgarraba. Toqué la tela con las yemas de los dedos, casi esperando que desapareciera, y sentí un dolor extraño en el pecho. Reconocimiento mezclado con miedo. Usarla significaría admitir algo, aunque nadie más lo viera. Significaría salir del entumecimiento que confundía con seguridad. Me levanté y cerré la puerta con llave, con el corazón latiendo más fuerte que la calefacción, solo para ver. Le dije a la habitación, vacía como pidiendo permiso. Cuando el primer trozo me rozó la piel, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. No era emoción, sino alivio, como soltar un peso que no sabía que llevaba encima. Mis movimientos se ralentizaron, se volvieron cautelosos, casi reverentes. No estaba jugando a disfrazarme. Estaba escuchando cuando finalmente me miré al espejo. Seguí siendo yo, pero no la versión que había estado ensayando para el mundo. Mi postura se había suavizado. Mi expresión había cambiado. Ojos más abiertos, más amables, inseguros, pero vivos. La ropa no me disfrazaba. Revelaron algo que había guardado durante años. Por primera vez, mi reflejo no se sentía como una obligación. Un leve sonido resonó por la habitación. Luego, campanas distantes pero claras, y con ellas llegó una presencia aún no visible, pero innegable. Me abracé, consciente de repente de lo vulnerable que me sentía y de lo acertada que era esa vulnerabilidad. Quienquiera que hubiera dejado este regalo no había forzado nada. Simplemente había abierto una puerta. Las campanas no se apagaron después de ese primer instante. Se hundieron en mí, firmes y lentas, como un segundo latido que no podía ignorar. Y me di cuenta, con un pánico silencioso, de que lo que fuera que había iniciado al abrir esa caja no iba a detenerse cortésmente solo porque me sintiera abrumada. Me quedé allí un buen rato, abrazándome, observando mi reflejo respirar. El espejo mostraba detalles que nunca antes había notado.
La forma en que mis ojos se suavizaban cuando no los vigilaba, la forma en que mis hombros caían al dejar de intentar ocupar el espacio adecuado. Parecía más amable, no más débil, simplemente sin armadura. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Había construido mi vida a propósito en torno a pasar desapercibida, creyendo que si me mantenía lo suficientemente neutral, el mundo no me exigiría nada. Pero la persona en el espejo parecía querer algo. Y desear, había aprendido, era peligroso. El aire brillaba ligeramente, como el calor que se eleva del pavimento en verano, y la habitación parecía más grande, alargada por los bordes. Las luces navideñas del árbol parpadeaban, no erráticamente, sino pensativamente, como si reaccionaran a mis pensamientos. Retrocedí un paso, con el corazón acelerado, y fue entonces cuando noté que mi cuerpo se sentía diferente. No de forma repentina ni drástica, sino de forma sutil y persistente. Mi equilibrio había cambiado. Mi centro de gravedad se sentía desconocido pero intuitivo, como aprender un nuevo paso de baile y darte cuenta de que tu cuerpo ya conoce el ritmo. Caminé hacia el espejo de nuevo. Cada paso era cauteloso, temiendo que la ilusión se rompiera si me movía demasiado rápido. Mis manos se veían diferentes, apoyadas a los costados, más delgadas, más expresivas. Cuando levanté una para peinarme, mis dedos se detuvieron, sorprendidos por la suavidad. Por cierto, el movimiento parecía natural en lugar de teatral. No estaba fingiendo. Ese pensamiento me azotó el pecho. Vale, susurré con voz temblorosa. Vale, ¿qué me pasa? La habitación respondió con un golpe en la ventana. Di un salto, girando sobre mí misma, con el pulso acelerado, pero no había ninguna amenaza allí. Solo nieve que se amontonaba tras el cristal y se reflejaba tenuemente en él, una silueta roja y blanca detrás de mí. Me giré lentamente. No irrumpió ni se anunció. Simplemente existí en mi sala como si siempre hubiera estado allí, alto y corpulento, con los ojos brillantes y una expresión que me hacía sentir a la vez expuesta y segura. Papá Noel, increíblemente real, me miró no con sorpresa ni con juicio, sino con una especie de complacido reconocimiento que me hizo escocer los ojos. Bueno, dijo con suavidad, juntando las manos enguantadas, te animaste más rápido que la mayoría. Reí débilmente. El sonido fue casi un sollozo. No puede ser real. Ladeó la cabeza. Tampoco pueden serlo la mayoría de las cosas importantes hasta que lo son. Quería discutir. Quería exigir explicaciones. En cambio, las palabras que salieron de mí fueron más tranquilas y sinceras. ¿Estoy haciendo algo mal? Algo en su expresión se suavizó aún más. Se acercó, sin invadir mi espacio, solo lo suficiente para que sintiera su calor, como estar cerca de una chimenea. Pasaste mucho tiempo creyendo que el consuelo era algo que no merecías. Él dijo, esto no está mal. Ya era hora. Las campanas sonaban cada vez más fuerte, y con ellas llegó una sensación de manos suaves que me guiaban, sin tocarme, solo animándome. Mi reflejo cambió de nuevo, lenta y respetuosamente. Mi rostro se refinó con pequeños detalles que parecían retoques más que borradores. Mi mandíbula se suavizó, mis rasgos se armonizaron, como si el espejo revelara una versión de mí hacia la que había estado creciendo silenciosamente durante años. Observé en silencio, atónita, cómo la tensión que había en mi expresión se transformaba en algo más cálido, algo innegablemente femenino, pero inconfundiblemente yo. El miedo me invadió entonces, agudo y repentino. ¿Y los demás? Pregunté. ¿Qué pasa cuando me ven? ¿Cuando no entienden? La mirada de Santa Claus no vaciló. Algunos no lo harán, dijo simplemente. Y eso dolerá. Pero esconderse ya te dolió, ¿no? La verdad me impactó. Pensé en silencios incómodos, en risas reflejadas en lugar de sentidas, en espejos que había evitado porque me hacían preguntas que no estaba lista para responder. Pensé en lo harta que estaba de que me describieran como simpática y nada más. Mi ropa se movió ligeramente, las costuras se ajustaron, la tela se acomodó perfectamente en mi cuerpo, como si estuviera hecha a medida. Me sentí más alta de una manera diferente, no físicamente, sino internamente, como si finalmente me estuviera erguiendo. «Es hermosa», dijo Santa Claus, mirando mi reflejo. Me estremecí instintivamente. Ella. La palabra resonó en mí, no como una conmoción, sino como una resonancia. La intenté en silencio, dejándola rondar en mis pensamientos. Ella no parecía un disfraz. Parecía una posibilidad a la que había estado dando vueltas toda mi vida sin atreverme a nombrar. No sé si soy lo suficientemente valiente, admití. Santa Claus sonrió.
El tipo de sonrisa que guarda siglos de paciencia. Ya lo eres. La valentía no es la ausencia de miedo. Es elegir la honestidad mientras el miedo observa. La habitación se iluminó. Se hizo más cálida, como si la Navidad misma se acercara. Afuera, la nieve caía más espesa, envolviendo el mundo. Entonces comprendí que esto no era la magia de una sola noche. Era un comienzo. Y los comienzos siempre son la parte más aterradora. Me miré una vez más. Me miré de verdad. Y por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera copiando la forma de otra persona. Sentí que volvía a casa. La mañana no llegó con suavidad. Me dejó al descubierto. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas con una seguridad que aún no poseía, iluminando la habitación, por extensión, a mí. Por una fracción de segundo después de despertar, lo olvidé todo. La memoria muscular intentó devolverme a mi antigua forma, a las viejas suposiciones. Entonces me moví bajo las mantas y sentí la silenciosa alineación de mi cuerpo, la suave certeza de que ayer no había sido un sueño. Contuve la respiración y me quedé quieta, mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza al darme cuenta de que la luz del día significaba claridad y la claridad significaba opciones. Me incorporé lentamente, preparándome como si el espejo pudiera discutir conmigo esta vez. Pero cuando finalmente me puse de pie y lo encaré, ella seguía allí, con el pelo ligeramente pensativo, la mirada cansada, pero inconfundiblemente viva. Ya no había un brillo dramático, ni campana sonando, ni magia en el aire que yo pudiera percibir. Y de alguna manera eso lo hacía aún más aterrador. Este ya no era un momento en el que me dejaba llevar por el encanto. Era yo en una habitación silenciosa, decidiendo qué seguir. Intenté hablar en voz alta solo para oírme existir por la mañana. Bueno, dije, probando la palabra. Mi voz no era perfecta, no estaba pulida, pero se sentía más cercana. Más cercana al sonido que siempre había tragado antes de que llegara a mis labios. Practiqué ponerme de pie, caminar y respirar sin disculparme. Cada movimiento era como aprender una habilidad familiar que me habían negado. Entonces vibró mi teléfono. El sonido rompió el silencio, arrastrando consigo la realidad. Una notificación. Se me encogió el estómago. No se lo había contado nadie. Nadie sabía lo que había pasado, lo que estaba pasando. La idea de explicarle se sentía imposible, como intentar describirle el color a alguien que insistía en que el mundo era solo escala de grises. Era de mi hermana. Mañana hay brunch navideño. ¿Vienes? Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se desdibujaban. Ella siempre me había conocido como el hermano tranquilo, el confiable, el que llegaba puntual y no complicaba las cosas. La idea de entrar en esa habitación familiar como ella, esa nueva y frágil verdad sobre mí, me oprimió el pecho con fuerza. Mi primer instinto fue retirarme, excusarme con el tiempo, esconderme. Pero otro instinto se agitó bajo el miedo, vacilante pero persistente. Escribí, borré, volví a escribir. Finalmente, respondí. Sí, allí estaré. El compromiso pesaba y me electrizaba en las manos. No hubo explicación, ni justificación, solo un sí que se sintió como pisar hielo que no está seguro de si aguantará. El resto del día transcurrió en una extraña neblina. Ahora me movía por mi apartamento de otra manera, notando detalles que había ignorado durante años. La forma en que la luz se reflejaba en las superficies, la suavidad de las telas, mi reflejo en lugares inesperados, las puertas del microondas, las pantallas oscuras, los cristales de las ventanas. Cada vistazo desataba un silencioso diálogo interno. ¿De verdad soy así? ¿Puedo conservar esto? ¿Merezco este consuelo? Por la tarde, el tiempo había cambiado. La nieve caía con más fuerza, más espesa, convirtiendo la ciudad en algo silencioso e irreal. Me abrigué y volví a salir, necesitando moverme para no caer en una espiral. Esta vez, las miradas eran diferentes, no porque la gente hubiera cambiado, sino porque yo también. Ahora lo notaba todo. Una ceja levantada por aquí, una mirada dubitativa por allá. Ni hostilidad, ni calidez, solo curiosidad. Ser visto ya no era algo abstracto. Era inmediato y exigía resiliencia. En un momento dado, un grupo de adolescentes se rió cerca, no de mí, solo riéndose. Pero el sonido me aceleró el corazón de todos modos. Viejos reflejos se despertaron, impulsándome a desaparecer. Casi me volví, casi dejé que el miedo reescribiera el progreso que había logrado. Pero no lo hice. Seguí caminando, con la respiración entrecortada pero decidida, recordándome que su risa no me poseía. Mi miedo no era una profecía, era un recuerdo. Al llegar a casa, el agotamiento me invadió de golpe.
no físico, sino emocional, el que surge al cargar con una verdad que aún no se ha sentado. Me acurruqué en el sofá, mirando las luces del árbol, parpadeando suavemente, y por primera vez desde la noche anterior, la duda me invadió por completo. ¿Y si esto era temporal? ¿Y si me despertaba una mañana y ella ya no estaba, dejándome solo con vergüenza y añoranza? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para vivir así, sin magia que me llevara de la mano? Como respuesta, la habitación volvió a calentarse. No brillaba, no era dramática, solo confortante. Y aunque Santa Claus no apareció, su presencia se sentía cerca, como un recuerdo que sabe cuándo aflorar. No tienes que estar seguro. Su voz resonó en mis pensamientos. Solo tienes que ser honesto. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas, silenciosas y desenfrenadas. No estaba de luto por quién había sido. Estaba de luto por los años que pasé creyendo que esta versión de mí era imposible. Me permití sentirlo plenamente. La tristeza y el alivio se entrelazaron hasta que mi respiración se ajustó y el dolor se suavizó, convirtiéndose en resolución. Mañana sería más difícil. Mañana me exigiría más que un coraje silencioso. Pero esta noche, bajo el resplandor de un pequeño árbol y una vida que se desplegaba de nuevo, me hice una promesa. No volvería a desaparecer. Apenas dormí esa noche, no porque no estuviera cansada, sino porque mi mente se negaba a acomodarse los viejos ritmos que solía llamar descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos del día que me esperaba como destellos de luz a través de la nieve. La puerta de mi hermana, rostros familiares, el peso del reconocimiento o la incomprensión. Mi corazón seguía ensayando conversaciones que aún no sabía cómo tener. Al llegar la mañana, pálida decidida, me sentía como si ya hubiera vivido el día una vez y lo hubiera superado mal. Volví a mirarme frente al espejo, esta vez más tiempo, observándome con una intensidad que rozaba la incredulidad. Me devolvió la mirada con una mirada más firme, sin miedo, nunca así, sino con los pies en la tierra, como quien hubiera decidido permanecer presente sin importar lo que sucediera. Me ajusté la ropa con cuidado, priorizando la comodidad sobre el disfraz, la honestidad sobre la armadura. Cada pequeña decisión se sentía monumental. No me vestía para convencer a nadie. Me vestía para mantenerme erguida. El viaje a casa de mi hermana se me hizo más largo de lo habitual. Cada semáforo era una oportunidad para dar la vuelta. Vi a familias cruzar las calles envueltas en bufandas, parejas discutiendo en voz baja sobre la compra, la coreografía cotidiana de la vida continuando sin ser consciente de la tormenta que se arremolinaba en mi pecho. Había algo a la vez reconfortante y cruel en eso. El mundo no se detenía para las revoluciones personales. Cuando finalmente llegué a su puerta, mi mano flotaba a centímetros del timbre. Pensé en todas las versiones de mí que habían estado allí antes. El hermano que sonreía cortésmente, que esquivaba las preguntas personales, que encajaba perfectamente en las expectativas sin que nadie le preguntara si quería. Se me hizo un nudo en la garganta al llamar. Abrió la puerta a media frase, ya sonriendo, y por una fracción de segundo, su expresión se congeló. No por sorpresa, ni por ira, sino por recalibración. Lo vi ocurrir en tiempo real. El ajuste mental, la sorpresa, la silenciosa evaluación. Ese momento se sintió eterno. Entonces volvió a sonreír, esta vez más suave, más deliberada. «Hola», dijo, haciéndose a un lado. «Llegas temprano». Eso fue todo. Sin jadeos, sin interrogatorios, solo una oportunidad. Dentro, la casa olía a canela y café. Voces conocidas llegaban de la cocina. Sentía las piernas débiles al entrar, atenta a cada movimiento, a cada mirada que pudiera dirigirse hacia mí. Algunas cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron y luego se reanudaron. Algunas miradas se detuvieron, otras no. La habitación me absorbió de forma imperfecta, pero me absorbió. Mi hermana me tocó el brazo suavemente al pasar. Un pequeño gesto que me conmovió profundamente y me obligó a tragar saliva. Aún no era aceptación. No estaba completamente expresado, pero era amabilidad. Y en ese momento, la amabilidad se sintió como oxígeno. A lo largo de la mañana, respondí preguntas que rozaban la verdad sin negarla. ¿Te ves diferente? Sí. Nuevo estilo. Algo así. Cada intercambio era como un equilibrio entre la seguridad y la autenticidad. Podía sentir las palabras que no decía presionando contra mis costillas, esperando permiso. Entonces mi hermana me arrinconó suavemente en el pasillo, lejos del ruido. Me miró, sin examinarme, sin evaluarme, solo observándome. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Consideré mentir. El reflejo sería ahí,
bien entrenado. Pero la promesa que me había hecho la noche anterior resonó con fuerza. Respiré hondo. Estoy averiguando, dije, pero esto se siente bien. Asintió lentamente, asimilando aquello. Pareces más aquí, dijo después de un momento. No sé cómo decirlo de otra manera. Eso casi me destroza. El resto de la visita transcurrió en un borrón de breves momentos, pasando platos, risas compartidas, una vieja historia familiar contada por enésima vez. Nada explotó, nada se derrumbó, y en esa ausencia de desastre, algo frágil y nuevo comenzó a crecer. La creencia de que podría existir así más allá de la seguridad de mis propios muros. De camino a casa, con la nieve cayendo ligeramente de nuevo, me vi reflejada en la ventanilla del tren. Cansada, emocionada, real, pensé en cómo el miedo no había desaparecido. Simplemente había dejado de controlarme. Todavía estaba aprendiendo a comportarme, a responder a la curiosidad del mundo sin dejar que me reescribiera. Pero estaba aprendiendo. Esa noche, solo de nuevo, sentí el regreso de la silenciosa presencia. No como magia, ni como espectáculo, sino como consuelo. Las campanas eran más suaves ahora, casi internas. Entonces comprendí que Papá Noel no me había dado una transformación para escapar de mi vida. Me había dado la oportunidad de habitarla más plenamente. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la nieve caía sobre la ciudad. Y por primera vez no me pregunté si esta versión de mí desaparecería. Me preguntaba en qué se convertiría. Los días después de Navidad se sintieron más tranquilos, pero no más fáciles. El resplandor navideño se desvaneció de las calles, las luces se apagaron una a una, como si el mundo exhalara tras contener la respiración. Fue entonces cuando la realidad empezó a ponerme a prueba, no con espectáculo, sino con persistencia. La magia puede abrir una puerta, pero no te guía por el pasillo. Lo estaba aprendiendo las malas. Una mañana me desperté con el sonido de la lluvia en lugar de campanas. Una luz grisácea se acumulaba en el suelo. Por unos instantes me invadió el pánico. Un viejo reflejo, hasta que me vi reflejada en el espejo del armario. Ella seguía allí, sin pulir, sin ser perfecta, pero innegablemente presente. El alivio que siguió fue más silencioso que la alegría, más pesado que la gratitud. Este no era un sueño del que despertaría. Esta era una vida que tendría que vivir despierto. Volver al trabajo se cernía sobre mí como una montaña que no podía sortear. Había pasado años cultivando una versión de mí mismo fácil de ubicar, confiable, neutral y discreto. Esa versión tenía un escritorio, una placa con el nombre, un ritmo. Esa mañana, estaba en mi apartamento con mi bolso en la mano, sabiendo que quienquiera que saliera por la puerta se haría notar. No por drama, sino porque el cambio siempre deja huella. El viaje al trabajo se sentía diferente ahora. Noté reflejos por todas partes, ventanas, puertas, suelos pulidos. Todos me preguntaban en voz baja lo mismo. ¿Te quedas? Ajusté mi postura, me alicé el abrigo y respiré para contener el impulso de minimizarme. El tren estaba lleno, normal, indiferente. La gente leía, navegaba, miraba vacío. Yo era solo una persona más entre ellos, y esa normalidad me observaba más que cualquier consuelo. El vestíbulo de la oficina olía ligeramente a café y tinta de impresora. Mis pasos resonaban con demasiada fuerza en mi cabeza al cruzarlo. Algunos rostros conocidos levantaron la vista, se detuvieron y asintieron. Algunas sonrisas se esfumaron con incertidumbre. Otras permanecieron inmóviles. Entonces me di cuenta de que había estado imaginando un foco donde solo había luz, difusa, dispersa, humana. En mi escritorio, todo estaba exactamente donde lo había dejado. La monotonía casi me dolía. Me senté lentamente, con las manos apoyadas en la superficie, anclado en la rutina. Los correos electrónicos esperaban, las fechas de entrega se cernían sobre mí. Al trabajo no le importaba en quién me estaba convirtiendo. Y en esa indiferencia, encontré una compasión inesperada. Una compañera pasó por mi casa a media mañana. Alguien con quien había trabajado durante años sin conocerla bien. «Oye», dijo, y luego dudó. «Si me equivoco, dímelo, ¿vale?» Su tono era cauteloso y sincero. «De acuerdo», respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Eso fue todo. Sin palabras, sin explicaciones, solo un momento de adaptación mutua. Cuando se alejó, me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el pecho apretado. No por miedo, sino por el peso de lo simple que había sido ese intercambio. Cuánto dolor me había infligido imaginando que sería imposible. Pero la simplicidad no significaba seguridad.
Por la tarde, el agotamiento se apoderó de mí, el que nace de la consciencia constante. Cada interacción requería calibración. Cada decisión parecía simbólica. Me sorprendí recayendo en viejos hábitos, disculpándome demasiado rápido, reduciendo mi presencia, y tuve que corregir el rumbo conscientemente. Estaba aprendiendo que el crecimiento no era una línea recta. Era una serie de pequeñas rebeliones contra mi propio condicionamiento. En mi descanso, salí. La lluvia había parado, dejando el pavimento oscuro y reflectante. Me apoyé en el edificio, respirando aire frío, dejándome sentir todo el peso del día. Fue entonces cuando la duda regresó, astuta y familiar. ¿Quién te crees que eres ahora? Susurró. ¿Y si esto se pone más difícil? ¿Y si se acaba la bondad? Cerré los ojos y, en lugar de responder con argumentos, respondí con la memoria. La caja bajo el árbol, el espejo, la mano de mi hermana en mi brazo. Como mi reflejo ya no me parecía una obligación. No necesitaba certeza para continuar. Necesitaba equilibrio. Esa noche, de vuelta en casa, por fin me permití estar en calma. Sin ensayar, sin prepararme, simplemente existir. Preparé la cena lentamente, con la música a un volumen bajo, moviéndome por mi espacio con una comodidad que sentía merecida. El apartamento ya no parecía un escondite. Parecía un punto de partida. Al caer la noche, volví a estar junto a la ventana. La nieve no había vuelto, pero las luces de la ciudad brillaban con intensidad. Con resiliencia, pensé en Papá Noel, no como una figura vestida de rojo, sino como un catalizador, un recordatorio de que permiso puede venir de lugares inesperados, pero vivir con él es tu responsabilidad. Toqué el cristal suavemente, sonriendo mi reflejo sobre la ciudad. Ya no era el milagro de Santa. Era mi propia continuación. Y por primera vez, eso me bastó para seguir adelante. El primer fin de semana, sola tras volver a la rutina, me pareció surrealista. El apartamento, antes un espacio neutral, se había transformado en un santuario de autodescubrimiento. Ropa colgada con intención, bufandas y guantes cuidadosamente guardados en cajones, espejos colocados en ángulos que invitaban a la reflexión en lugar de al juicio. Cada detalle susurraba un recordatorio. Ella existía aquí, y yo era responsable de honrar su presencia. Pasé horas ese sábado simplemente recorriendo el espacio, fijándome en pequeños detalles que antes no me habían importado. La curva del alféizar de la ventana reflejando la luz del sol. La forma en que mi cabello caía diferente con la luz de la mañana. El sutil cambio de postura que me hacía sentir más alta sin cambiar mi estatura. Ya no había magia dramática. Solo la lenta y constante afirmación de mi propio cuerpo alineándose con mi mente. Cada paso, cada respiración, era un ensayo de honestidad que no me había permitido practicar durante décadas. Entonces sonó el teléfono. Era una amiga con la que no había hablado en meses. Intercambiamos saludos casuales. Luego la conversación titubeó. «Suenas diferente», dijo finalmente, casi con timidez. Se me heló el corazón. La antigua yo se habría encogido de hombros y reído, desviando la conversación. Esta vez no lo hice. Me permití una pausa, dejando que la verdad se asentara. «Sí», dije en voz baja. «Soy diferente». Quiero decir, hubo un silencio en la línea, luego su voz, más cálida de lo que esperaba. «Me gusta eso. ¿De verdad?». Exhalé, con una risa temblorosa en la garganta. Un alivio cauteloso y cuidadoso, me invadió. El mundo no se había roto. La aceptación no fue instantánea, sino fragmentada, en pequeños momentos como este, uniéndose en un frágil pero real tapiz de pertenencia. Más tarde esa noche, volví a la ventana, contemplando la ciudad. Reflejos de luces, calles mojadas y peatones lejanos se superponían a mi imagen. La observé con atención. Aún había momentos de duda, líneas de vacilación en mi expresión, pero también determinación, curiosidad, valentía. Noté cómo mis hombros se habían relajado, cómo mi mirada se había suavizado, cómo mi presencia exigía reconocimiento sin pedir permiso. Pensé en el futuro. Los desafíos sociales, las preguntas, los tropiezos. Eran inevitables, pero por primera vez no parecían insuperables. Había cruzado umbrales que no imaginé, sobrevivido noches que parecían un crisol y recuperé una versión de mí misma que había reprimido durante años. El miedo no había desaparecido, pero había perdido su dominio sobre mí. Me serví una taza de té, sujetándola entre las manos como un ancla, y escuché el suave murmullo del apartamento. Lo ordinario se había vuelto extraordinario. Cada sonido,
Cada sombra, cada destello de luz, llevaba la resonancia de la supervivencia y el despertar. Mi reflejo en la ventana me devolvió la sonrisa, sutil pero innegable. Ella estaba aquí, plenamente formada de maneras imborrables. Por primera vez, me di cuenta de que no se trataba de cajas mágicas ni de Papá Noel. Nunca lo había sido. Se trataba de reclamar espacio para la honestidad en un mundo que exigía conformidad, de aprender a respirar, moverme y existir sin disculpas. Las fiestas habían sido un catalizador, sí, pero la transformación fue mía. Paso a paso, decisión tras decisión. Le susurré suavemente, a mí mismo, a la habitación vacía. Estamos aquí. Estamos listos. Y por primera vez, se sintió como una verdad que no necesitaba la validación de nadie más. La nieve volvió a caer esa noche, fina y silenciosa, cubriendo la ciudad de quietud. La observé, sin anhelo, sin esconderme, simplemente presenciando. Y en esa quietud, lo comprendí por completo. El viaje no se trataba de convertirme en otra persona. Se trataba de vivir finalmente como yo misma. La primera semana después de ese fin de semana se sintió como entrar en un nuevo ritmo de vida. El mundo no había cambiado. Las calles, la gente, las rutinas, todo era igual. Pero yo era diferente. Cada mirada en un escaparate, cada reflejo en una superficie pulida me recordaba que ella no existía como una fantasía ni un experimento fugaz, sino como una presencia innegable en mi vida. El trabajo seguía a su ritmo habitual, indiferente a la silenciosa revolución que llevaba en el pecho. Algunos colegas notaron cambios sutiles. La inclinación de mi cabeza, la suavidad de mis movimientos, la firmeza de mi voz. La mayoría no, lo cual me sorprendió al principio. Imaginé escrutinio, susurros, juicio. En cambio, sentí una tranquilidad inesperada. El mundo no me exigía que me encogiera. Me permití respirar esa tranquilidad. Afuera, la ciudad avanzaba sin pausa. Caminé por las calles que siempre había recorrido, pero ahora cada paso me hacía consciente. Las aceras que antes me hacían sentir invisible ahora reflejaban mi presencia. Las miradas casuales de la gente ya no me asustaban. Eran solo miradas. La ansiedad que había dominado mi percepción del mundo empezó a ceder. En casa, las tardes se convirtieron en rituales sagrados. Experimenté con pequeños toques de estilo, arreglando atuendos no para nadie más, sino para reafirmarme. Practico gestos, expresiones, posturas, aprendiendo a habitarla plenamente. El espejo dejó de ser un examinador para convertirse en un compañero, presenciando el crecimiento en lugar de juzgarlo. Una noche, una vecina llamó inesperadamente a la puerta. Me quedé paralizada por un instante, con el pecho apretado por el viejo instinto de retirada. Cuando abrí la puerta, ella sonrió amablemente. «Solo quería saber si estabas bien», dijo en voz baja. Algo en la simplicidad del gesto me impactó. Sin juicios, sin suposiciones, solo cariño humano. Entonces me di cuenta de que la aceptación suele llegar en fragmentos silenciosos, en pequeños momentos sin pretensiones que se acumulan en confianza. Esa noche, volví a sentarme junto a la ventana, dejando que las luces de la ciudad se filtraran en mi reflejo. Pensé en las vacaciones que ya habían quedado atrás. La noche mágica que lo había iniciado todo. La caja, la ropa, la presencia de alguien más grande que la vida. Había sido un principio, no el final. La verdadera transformación, comprendí, era vivir cada día con plenitud, valentía y sinceridad. Una sensación de calma me invadió. El miedo volvía, la duda se apoderaba de mí, y a veces el mundo parecía esperar mi retirada. Pero ahora sabía que tenía las herramientas para sortearlo. Mi reflejo sonrió levemente, con la mirada firme y vivaz. Y finalmente me permití creer que vivir honestamente no solo era posible, sino inevitable. Susurré en el silencioso apartamento. «Estamos aquí. Pertenecemos. Somos suficientes». Y por primera vez, se sintió innegablemente cierto. Sin reservas, sin miedo. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo. Todavía estaba aprendiendo a confiar. Cada mañana se sentía como una audición. No actuaba para nadie. Sin embargo, había mucho en juego. Cada decisión, qué ponerme, cómo moverme, cómo hablar, se sentía monumental. No porque alguien me estuviera mirando, sino porque por fin vivía plenamente mi propia percepción. Una noche, quedé para tomar un café con una amiga. Alguien que me había conocido en mi antigua y tranquila vida de chico de fondo. En cuanto me miró, vi un destello de reconocimiento, una pausa y luego un cambio.
Había curiosidad en sus ojos. Sí, pero también algo tierno, algo que pedía una explicación sin exigirla. Me di cuenta de que mostrarme honestamente no era una actuación para ella ni para el mundo. Era una negociación con mi propio amor propio. «Me encanta tu energía», dijo finalmente, con una sonrisa amable. «Pareces diferente, más feliz». Reí suavemente, sintiendo que la verdad en sus palabras tocaba una fibra muy profunda en mi interior. «Creo que por fin me estoy dejando ver». Lo admití, y lo decía en serio, no solo ella, sino todos, incluyéndome a mí. Al volver a casa, el apartamento me recibió de forma distinta como me había recibido semanas atrás. Ya no era solo un santuario privado. Se había convertido en un laboratorio de autodescubrimiento. Experimenté con el movimiento, con la postura, con los sutiles cambios que hacían su presencia innegable. Practiqué expresiones faciales frente al espejo, notando cómo mi sonrisa se curvaba con naturalidad, como mis ojos reflejaban reflexión en lugar de duda. Afuera, la ciudad se había vuelto más tranquila con el cambio de año. La nieve se había derretido, dejando calles resbaladizas y charcos reflectantes. Caminé lentamente por ellas, absorbiendo detalles que antes había ignorado. La forma en que la luz danzaba sobre el asfalto mojado. La forma en que la risa se extendía por las intersecciones. La forma en que la gente se movía sin percatarse de los pequeños milagros de presencia que cada uno llevaba consigo. Ahora era un participante de este mundo, no una sombra observándolo. A mediados de semana, noté un cambio sutil en mis interacciones. Compañeros que antes parecían distantes ahora se quedaban conversando, percibiendo matices en el tono o la expresión. Mis amigos respondían con calidez cuando compartía incluso pequeños detalles de mi día. No fue una aceptación universal. No estaba destinado a serlo, pero fue suficiente para recordarme que la autenticidad resuena silenciosa pero persistentemente en los espacios que habitamos. Esa noche, sola de nuevo, me paré frente al espejo, reflexionando sobre el viaje desde la mágica noche de Navidad hasta esta realidad continua. Ella me miró ahora con toda su plenitud, no como una visión ni un experimento, sino como la persona que había cultivado con valentía, paciencia y decisiones deliberadas. La chica que había temido dejar existir ya no era indecisa. Estaba anclada. Ella estaba firme. Estaba viva. Le susurré suavemente, con reverencia. Hemos llegado hasta aquí, y apenas estamos empezando. Afuera, la ciudad zumbaba en silencio, indiferente, viva, paciente. Y me di cuenta de que había llegado a una verdad que por fin podía abrazar. La transformación no se trata de magia que te cambia de la noche a la mañana. Se trata de reclamar espacio para la honestidad, cultivar la presencia y atreverse a existir plenamente, paso a paso. Para entonces, la novedad de los primeros días se había convertido en algo más profundo, más tranquilo y más sustancial. La vida no era espectacular, ni la magia visible, pero el verdadero encanto se había vuelto interior. Vivía en el ritmo de mi respiración, la consciencia de mi postura, la serena resiliencia que acompañaba cada decisión que tomaba. Ya no me comparo con viejos miedos ni me imagino juicios. Me comparé con la honestidad, y eso fue suficiente para seguir adelante. Una noche, asistí a una pequeña reunión en casa de un amigo, una celebración íntima, nada grandilocuente, pero de esas que ponen a prueba las zonas de confort de forma sutil. Me preocupé en silencio, imaginando viejas dudas apretándome el pecho, repasando las posibilidades del reconocimiento o la incomprensión. Pero al entrar, algo cambió. Sus sonrisas no eran evaluaciones. Sus miradas no eran juicios. Simplemente me observaban, presentes y concentrados. Me encontré riendo libremente, moviéndome por el espacio con gestos que parecían extensiones del pensamiento más que un esfuerzo consciente. Las conversaciones fluían de maneras que antes no me había permitido. Ligeras, honestas, juguetonas. Y en medio de todo esto, me di cuenta de lo extraordinario que era ser yo mismo sin necesidad de permiso de nadie. Solo requería mi voluntad de permanecer visible, firme y auténtico. Más tarde, al salir al balcón, observé cómo las luces de la ciudad se extendían bajo mis pies, sus reflejos ondulando sobre las calles mojadas. El viento susurraba entre los árboles, trayendo el tenue eco de unas campanas que no había oído desde aquella primera noche mágica. Y por un instante, casi pude sentir la presencia de Santa, no en forma, sino en espíritu, el recordatorio de que se había dado permiso. Y ahora era mi decisión seguir adelante. Pensé en mis yo's del pasado. El chico que se escondía en los rincones. El observador silencioso. El que reía cortésmente mientras.
Se tragaba cada pregunta sobre quién quería ser realmente. Los lloré brevemente, como se llora un capítulo que no se puede reescribir. Pero entonces sonreí porque ella, esta persona que había reclamado, estaba aquí más fuerte por el viaje. Cada vacilación me había enseñado paciencia. Cada miedo me había enseñado valentía. Cada reflexión, cada paso me había enseñado a vivir con determinación. Regresé adentro, encendí una vela y me senté frente al espejo una vez más. Esta vez no me ajusté el pelo ni la postura. Simplemente miré, dejando que cada detalle fuera observado. Ella sonrió con naturalidad. No hubo dramatismo, ninguna gran declaración, solo el silencioso reconocimiento de la supervivencia, del desarrollo, de la vida auténtica. Y en ese silencio, comprendí que esto no era el final. Era una continuación, una vida de momentos para practicar la valentía, la presencia y la autoaceptación. La chica del espejo no era un regalo fugaz ni una sorpresa mágica. Era real, era mía, y por primera vez no quise esconderme. Susurré suavemente, casi con reverencia. Pertenecemos. Somos suficientes. Continuaremos. La comprensión no llegó como un trueno, una campanada o una luz repentina. Llegó silenciosamente, como el amanecer cuando no estás mirando el reloj. Suave, inevitable, irreversible. Estaba de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado semanas atrás. Cerca de la ventana, la ciudad respiraba con firmeza tras el cristal cuando finalmente comprendí que ya no esperaba permiso. El invierno aflojaba. La nieve se había diluido en pálidos recuerdos en las aceras, y el aire traía consigo esa incierta promesa de cambio. Vi pasar a la gente abajo, algunos apresurados, otros demorándose, todos avanzando, se sintieran preparados o no. Por primera vez en mi vida, me sentí alineado con ese movimiento en lugar de separado. Recordé al niño que había sido, aquel que creía que la seguridad residía en pasar desapercibido. Ahora lo entendía mejor. No había sido débil ni indeciso. Había estado protegiendo algo frágil sin saber cómo nombrarlo. Me había mantenido con vida lo suficiente para llegar a este momento. Y por eso, sentí gratitud en lugar de vergüenza. Mi reflejo flotaba en el cristal que cubría las luces de la ciudad. Me sostuvo la mirada con calma, sin hacer preguntas, sin exigir pruebas. No quedaba ninguna diferencia dramática que anunciar, ninguna magia que activar. El cambio se había sentado en la postura, en la respiración, en mi forma de ocupar el silencio sin disculparme. Parecía alguien que esperaba estar aquí. Más tarde ese día, al salir, lo sentí de nuevo. Esa tranquila firmeza interior. No confianza en el sentido cinematográfico, ni bravuconería ni certeza, solo equilibrio. Caminé con la certeza de que algunos días seguirían siendo difíciles. Esa incomprensión y ese miedo no habían desaparecido del mundo. Pero también sabía algo mucho más importante. Ya no me abandonaría a evitarlos. Pasé por un escaparate y volví a verme reflejado. Esta vez no me detuve. No hacía falta. Ya sabía quién caminaba hacia adelante. Al caer la noche, las luces de la ciudad se encendieron una a una, familiares y reconfortantes. En lo más profundo de mi ser, imaginé un último eco de campanas. No fuerte, no mágico, solo de aprobación. No porque me hubiera transformado a la perfección, sino porque me había quedado. Susurré una última verdad al aire frío. No como una promesa, sino como un hecho. Estoy aquí. Estoy viva. No voy a volver. Y con eso, seguí caminando. Ya no era un chico aburrido. No era un milagro. No era un regalo entregado y olvidado, sino una chica que se había elegido a sí misma, paso a paso, hacia una vida que finalmente sentía como suya.